Hace unos 3000 años, el bíblico Salomón, rey de Israel e hijo del rey David, era conocido por su legendaria sabiduría, su poder y su riqueza personal. Fuentes antiguas afirman que la fortuna del rey Salomón era una de las mayores del mundo. Las galeras llegaban de las ardientes costas de Palestina cargadas de fabulosos tesoros para este rey legendario. Cuando las filas de remeros entraban en el puerto, los esclavos se apresuraban al muelle para descargar la preciosa carga: plata, sándalo fragante, vino, marfil, monos y pavos reales. Lo más valioso era el oro y, según el Antiguo Testamento, el rey Salomón poseía 1 tonelada de oro. Sus copas eran de oro y tenía 300 escudos de oro. Su gran trono en Jerusalén era de marfil, recubierto del oro más fino, y en los escalones que conducían a él había 12 leones de oro enfrentados a 12 águilas de oro. Sobre su trono real colgaba un candelabro de oro con 7 brazos. Las paredes del templo que construyó para albergar el Arca de la Alianza también estaban adornadas con oro. Pero, ¿de dónde procedían estas riquezas? La Biblia dice que los siervos de Salomón fueron a Ofir y trajeron de allí 420 talentos de oro, unas 20 toneladas. Pero ahí se acaban las pistas y se pierde el rastro. Parece que la ubicación de Ofir iba a seguir siendo un misterio. Nunca se estableció la verdadera ubicación de la legendaria Ofir. De este misterio surgió una historia que obsesionó a los antiguos griegos, a los aventureros del Renacimiento y a los exploradores victorianos, y que, con su aura de romanticismo y codicia, sigue atrayéndonos hoy en día. De hecho, la búsqueda de las minas del rey Salomón es tan eterna como la del Santo Grial. El astrónomo y geógrafo Ptolomeo calculó que Ofir se encontraba en lo que hoy es Pakistán, en la desembocadura del río Indo. También la situó cerca del estrecho de Malaca, entre Malasia e Indonesia. Por su parte, un explorador portugués del siglo XV afirmó que se encontraba en las tierras Shona de Zimbabue, en África, una referencia utilizada por el poeta inglés John Milton en su poema épico El paraíso perdido. En cualquier caso, la perspectiva de un botín ilimitado inspiró a hombres ambiciosos a aventurarse en los vastos y peligrosos océanos y ampliar las fronteras del mundo conocido. Cristóbal Colón creyó encontrar Ofir en Haití, y Sir Walter Raleigh en las selvas de Surinam. En 1568, un capitán español descubrió un archipiélago en el Océano Pacífico y lo bautizó con el nombre de Isla Salomón porque pensaba que era Ofir. Hace poco más de un siglo, los victorianos estaban fascinados por las historias de resistencia británica, antiguas maldiciones, guerreros africanos y magia negra impregnada del brillo de los diamantes y el oro. Aunque la famosa riqueza de Salomón es historia antigua, la fascinación popular por encontrar un pedazo de esta fantástica fortuna llegó mucho más tarde. La idea de las vetas llenas de riquezas fue introducida por primera vez a finales del siglo XIX por el escritor H. Rider Haggard en su exitosa aventura Las minas del rey Salomón. Rider Haggard en su exitosa aventura Las minas del rey Salomón, cuya publicación coincidió con el auge de los descubrimientos arqueológicos de yacimientos antiguos en Oriente Próximo y África. Medio siglo después, Nelson Gluck, rabino y arqueólogo estadounidense, saltó a los titulares al anunciar que había descubierto las minas de Salomón en el Gran Valle del Rift, cerca de la frontera moderna de Israel y Jordania. Sin embargo, estas minas no estaban llenas de oro, sino que eran extensas fundiciones de cobre que, según Gluck, eran la verdadera fuente de la riqueza de Salomón. Sin embargo, incapaces de relacionar las pruebas arqueológicas con los relatos bíblicos, los historiadores modernos pronto empezaron a dudar de la conexión de Salomón con la producción de cobre en la región. Durante las últimas décadas, se ha aceptado generalmente que los antiguos egipcios construyeron la mayoría de las minas de la región en el siglo XIII a.C., teoría confirmada por el descubrimiento de un templo egipcio en el complejo en 1969. Sin embargo, en 2008, los investigadores descubrieron un yacimiento minero en la vecina Jordania,
conocido como Kirbat al-Naas, que, según las excavaciones arqueológicas, empezó a estar activo 300 años más tarde, lo que antes se creía que ocurría durante el siglo X a.C. También se cree que el valle de Timna, apodado Área 30, donde se encontraba el campamento de fundición de cobre, se construyó en la misma época que la mina de Jordania, probablemente demasiado tarde para el asentamiento egipcio, pero exactamente dentro del marco temporal bíblico de las famosas minas de Salomón. En 2013, el Dr. Erez Ben Youssef, arqueólogo de la Universidad de Tel Aviv, excavó una sección hasta entonces inexplorada del yacimiento, conocida como la Colina de los Esclavos. Su equipo descubrió pruebas arqueológicas de docenas de hornos utilizados para fundir cobre, así como capas de escoria de cobre, un subproducto del proceso de fundición. El equipo también halló numerosos objetos personales, como ropa, cerámica, tejidos y herramientas, así como restos de diversos alimentos, lo que indica un asentamiento muy desarrollado y a largo plazo en el yacimiento. Una docena de artefactos de la Colina de los Esclavos, entre ellos dátiles y pepitas de aceituna, se enviaron a la Universidad de Oxford para su datación por radiocarbono, que confirmó su antigüedad hasta el siglo X a.C., reforzando su creencia de que los yacimientos no eran egipcios. Se espera que estos últimos descubrimientos ayuden a convencer a la comunidad arqueológica de que es improbable que los egipcios construyeran y controlaran importantes centros de fundición de cobre en la región, pero los investigadores subrayan que, aunque los yacimientos se remontan a la época del legendario rey Salomón, no hay pruebas de que fuera él o su tribu israelita quien construyera las minas. De hecho, hay buenas razones para creer que era el otro grupo mencionado en la Biblia, los edomitas, el que realmente controlaba las operaciones. Los idumeos eran una tribu seminómada a la que la Biblia suele describir como enemiga tradicional de los israelitas hasta su conversión forzada al judaísmo en el siglo II a.C. Su civilización inicial floreció gracias al comercio. Su temprana civilización floreció gracias al comercio, pero cuando se construyeron las minas de cobre de Kirbat en-Naas y el valle de Timna, hace más de 3000 años, se habían convertido en un estado altamente organizado. Decenas de miles de trabajadores trabajaban en estos yacimientos desérticos, algunas de las mayores minas de fundición de cobre del mundo antiguo. Sin embargo, a pesar de todos los intentos, nadie ha podido descubrir las minas del rey Salomón ni la misteriosa tierra de Ofir. Las minas y Ofir siguen siendo esquivas.